El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Iniciando un nuevo encuentro en el 9 Channel. Bienvenidos todos a Fila 9 Live y como en cada semana, listos con los temas más actuales. Roberto, ¿cómo te va? Rodrigo, amigos, una nueva oportunidad para encontrarnos a través del 9 Channel aquí en Fila 9 Live y para hablar ya entre todo lo que ha ocurrido, un año desde que empezó ya a generalizarse la noticia de la vacuna y empezaron los bloqueos, los cierres, los encierros en el mundo entero. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo? Y es pregunta y es afirmación. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo dentro de este confinamiento y dentro de este distanciamiento social, esta nueva forma de vida que nos ha tocado durante 2020, ahora en 2021 también? Pero más allá inclusive de la propia vida, ¿cómo van los procesos? Por un lado de vacunación y el proceso de inmunización a nivel global, lo que más o menos para algunos tomará hasta, quién sabe, medianos, finales de este año, pero en otras latitudes todavía queda mucha incertidumbre y tela por cortar. Ese es el tema que vamos a abordar hoy aquí justamente con nuestro invitado en Fila 9 Live. Les invitamos a que nos acompañen. Va a ser un programa extremadamente interesante y el análisis, la evaluación, el corte del estado de cuenta a hoy y la proyección hacia lo que se viene en el futuro inmediato. Listo ya para comenzar el tema planteado para esta jornada en Fila 9 Live, lo que les habíamos comentado. Hoy un tema sumamente actual, como es característico del programa y del 9 Channel. Vamos a hablar sobre cómo va el proceso de inmunización a nivel global y casi ya a un año de estar particularmente, me refiero en el país, hablando del tema de las restricciones de movilidad, en confinamiento, en esas noticias que en su momento, me refiero a marzo del año pasado, nos llamaban la atención y que generaban más desconcierto que respuesta en términos generales. Hoy conversamos con Nikolaos Kyriadikis, es docente investigador y PhD en inmunología de la Universidad de las Américas, a quien le damos la bienvenida. Qué bueno poder conversar contigo, Nikolaos. Gracias por acompañarnos en Fila 9. Muchas gracias y pues un saludo a toda la audiencia, ¿no? A ti, al contrario, gracias por permitirnos despejar varias dudas y quiero empezar por esta que está dando vueltas ahora. Vamos a tratar de ponerle un poco de orden a este desorden y a este proceso que ha transformado al planeta en este último año. Hoy, luego de estos meses, se ha logrado llegar a buen término de lo que es la vacuna, no solamente una, ahora hay varias. Ahora no solamente tenemos a Pfizer, no solamente tenemos Sputnik, AstraZeneca, tenemos Johnson & Johnson, con sus diferentes particularidades. Entonces, tenemos esta vacuna y yo veía declaraciones en torno a gente que se está contagiando pese a haber sido vacunada. Y decían, no, lo que pasa es que usted, vacuna, ofreció que si yo me la ponía, tenía un 98% de seguridad. Entonces, la empresa farmacéutica le dice, sí, 98% de seguridad de que no se va a morir, pero no tiene 98% de seguridad que no se va a contagiar. Entonces, un poco, ¿podrías aclararnos estas dudas que están en este campo? Y yo te dije, tú me dijiste, hay mucha información sobre la mesa hoy. Efectivamente, es una de los puntos que generan más confuso, ¿no es cierto?, más confusión en estos últimos meses. Pues estamos escuchando estos porcentajes, ¿no? Y no sabemos exactamente a qué se refieren, ¿no? Entonces, pues la mayoría de estos porcentajes que escuchamos son porcentajes de protección, 95%, 94% que tienen las dos vacunas de ARN mensajero, 92% casi la vacuna de Sputnik, y pues de ahí 90%, 76% la vacuna de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, pues son porcentajes de protección o de eficacia más bien de la vacuna frente a la enfermedad, a la enfermedad sintomática. Es decir, pues nos protegen
protegen este número, más bien, un número menor de este porcentaje justamente pues va a desarrollar enfermedad con algún síntoma. ¿De acuerdo? Cualquiera sea este síntoma. Ahora, puede ser una cefalea, ¿no es cierto? Pues eso te saca de este 95%. Es uno de los, el 5% que sí desarrolló una manifestación, ¿no es cierto?, de la enfermedad. ¿De acuerdo? De ahí, otro porcentaje muy importante que no se ha escuchado tanto, pero es, según yo, en este momento es lo más importante de todos, es el porcentaje de la eficacia frente a la hospitalización o a la muerte. Okay. Que es lo que nos interesa en este momento, evitar la hospitalización que puede conducir al colapso, ¿no es cierto?, de los sistemas de salud y por supuesto la muerte, que es lo más importante. Pues este es alrededor de 100% para todas las vacunas aprobadas por agencias internacionales. Ninguna de las personas que se ha vacunado pues ha llegado a una hospitalización hasta el momento o a una muerte. No se han muerto. Okay, ¿de acuerdo? Okay. Pero de ahí sí lo podemos contagiar a un porcentaje pues mayor a esto. Sí nos podemos contagiar, ¿de acuerdo? Es decir, podemos obtener el virus puede replicarse probablemente a un nivel menor a que una persona no vacunada, ¿de acuerdo? Pero no nos genera manifestaciones clínicas, no nos genera ninguna manifestación, pues este es el 95%, el 90% que escuchamos, ¿de acuerdo? Pero sí podemos seguir siendo portadores de la enfermedad y sobre todo, pues, transmisores de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante seguir con, incluso las personas vacunadas, con las medidas de precaución que hemos escuchado tanto y son tan fundamentales: el uso de mascarilla universal, pues el lavado de las manos y obviamente el distanciamiento social. Justamente por eso, incluso las personas vacunadas. El mundo ya cambió y estamos abocados a hacerlo. Eso me parece extremadamente claro. Es decir, no es que me puse la vacuna, quemé la mascarilla y me voy a ir corriendo al centro a dar vueltas porque no pasa nada. Ahora, dentro de la duración de las vacunas, ¿cuál es la duración? Una vez que yo me la pongo, ¿durante qué tiempo calculan? Evidentemente no ha pasado mucho desde su creación, calculan que la persona puede conservar estas condiciones que tú manifiestas. La respuesta responsable es no sabemos. Ahora, como usted muy bien dijo, pues podemos hacer unos cálculos que obviamente no sean tan precisos, pero pues de nuestra experiencia de un virus bastante asociado con este, que es el virus de 2002-2003, el SARS-CoV-1, ¿de acuerdo? Es el virus primo, digamos, de este virus, ¿no? Ahí sabíamos que la infección natural, no llegamos a tener vacunas aprobadas, pero la infección natural nos dejaba con anticuerpos detectables por unos 2, máximo 3 años en promedio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos va a dejar esta infección? No lo sabemos todavía. Hemos visto que alrededor de 6 a 8 meses, pues siguen teniendo las personas que sí desarrollaron anticuerpos, pues lo siguen teniendo tras su infección. ¿De acuerdo? ¿Por qué 6 a 8 meses? Porque todavía no tuvimos el tiempo de hacer un seguimiento más largo. ¿De acuerdo? Probablemente va a llegar alrededor de este mismo plazo, ¿no es cierto? De 2, 3 años tal vez. Si estos anticuerpos son suficientes para, pues, protegernos, todavía no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y seguramente la inmunidad provocada, ocasionada, o más bien inducida por vacunas es diferente que la natural, de la infección natural. Es mejor, de hecho, en la mayoría de los casos. Es decir, el vacunado es muy probable que tenga mejor inmunidad y más larga, más duradera que una persona que se infectó. Seguramente de las personas que se infectaron y no tuvieron síntomas muy graves. Estas personas desarrollan una inmunidad probablemente a más largo plazo y no tan robusta como se lo llama, porque realmente su cuerpo no la necesitó para erradicar el virus, lo hizo más fácilmente sin necesitar utilizar estas tropas de élite que tenemos como los anticuerpos o los linfocitos T, que se han discutido bastante. Nicolaos, yo me quiero quedar un momentito hacia atrás en lo que manifestaste hace un instante, porque me llama mucho la atención y yo creo que es bueno que lo dejemos sumamente claro.
Porque la gente está pensando, en general, que con la llegada de la vacuna llega la solución definitiva. Se acabó lo que decía Roberto, y la máscara va a volar por los aires, desaparecerán las normas de cuidado, el distanciamiento cero. Si ahora vemos que hay distanciamiento cero, no esperemos que haya algo de distanciamiento luego. Ahí viene mi inquietud. Las personas que hoy por hoy están presentando esa inmunidad natural o son portadores asintomáticos, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia van a tener, me refiero en su carga viral o en esa manifestación de contagio hacia terceros, versus las personas que puedan ser administradas la vacuna y también sean portadores sanos, pero ya con la vacuna encima administrada? Pues se están saliendo estos datos en este momento porque pues justamente ahora se están aplicando las vacunas pues a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces estos datos pues están en proceso todavía. Los primeros datos dicen que, por ejemplo, salieron algunos datos iniciales sobre la vacuna de Pfizer y parece que en un porcentaje menor del 95%, pero muy significativo, además conduce a una protección de la infección. Es decir, pues no deja que la persona se infecte. No solo no deja que no desarrolle enfermedad, sino también la protege de la infección. Pero no es el 95%. Tal vez es un porcentaje un poquito menor será. ¿De acuerdo? Estas personas entonces no van a ser portadoras y no van a ser transmisoras. Pero seguramente habrá un porcentaje de personas que, aunque protegidas de la enfermedad, sí van a seguir siendo portadoras, probablemente con una carga viral menor que una persona no vacunada, pero sí infectada. ¿De acuerdo? Entonces, sí, progresivamente, efectivamente, va a bajar también la tasa de transmisión del virus. Eso es seguro. Tal vez no con la misma eficacia que pues va a bajar la hospitalización de las personas o la muerte, obviamente, ¿de acuerdo? Porque eso es lo primordial que nos ofrecen las vacunas en este momento, ¿de acuerdo? Sin embargo, todavía una persona vacunada no puede considerar que no va a ser pues una persona transmisora, portadora de la enfermedad y por lo tanto no puede descuidarse, porque si bien esta persona va a ser una persona protegida de una enfermedad grave, pues su entorno y obviamente sus tíos, sus abuelos, sus papás o sus seres queridos pueden ser incluso más jóvenes, les puede transmitir la enfermedad, es posible que eso pase y es posible que ellos se enfermen y que ellos pues sin tener esta protección pues lleguen a una hospitalización. Ahí lo que llama la atención es la posibilidad, en cambio, de ese retorno. Bueno, muchos creen que vamos a volver a lo que teníamos antes, a esa vida tal cual. Pero si hacemos esa comparación al estilo algo similar a esa vida, me refiero sin máscaras, me refiero al tema de las buenas costumbres que tenemos hoy, que antes tal vez no las teníamos, de lavado de manos, en fin, ese tipo de situaciones, ¿se va a volver algún momento? Yo recuerdo que la OMS decía que entre el 70 y 85% de inmunización global deberá haberse generado para hablar de una superación de esta etapa, pero para eso dista mucho. Las cifras se mantienen y esa situación se la ve con la misma perspectiva en fechas actuales, con los estudios recientes y con los escenarios que se van generando hoy por hoy. Efectivamente, pues este es el porcentaje que se está calculando y pues se ha calculado y pensamos que es necesario que se inmunice o por vacunación o por una infección natural para llegar a la famosa inmunidad de rebaño que tanto hemos escuchado, ¿no es cierto?, los últimos meses. Ahora, pues, yo les cuento el dato del día de hoy que a nivel global 0.86% se ha vacunado con ambas dosis, ¿de acuerdo? Un número menor de 1%, ¿de acuerdo? Y pues 2.32% han recibido por lo menos una dosis a nivel global. Y hay varios países de África, por ejemplo, que no se ha aplicado ninguna dosis de ninguna vacuna o no hay datos. Eso significa que sí, hay varios países que avanzan con alta velocidad en cuanto a la vacunación, pero hay otros países que ni siquiera han empezado, han arrancado todo eso. En nuestro país, en Ecuador, pues tenemos hasta el momento muy pocas dosis aplicadas. Desconocemos exactamente cómo va a seguir la vacunación.
estaba viendo un artículo que decía que con esta tasa de vacunación actual, en este momento, Ecuador necesita 10 años para llegar a un 75% de personas vacunadas de su población. Obviamente no creo que vayamos a seguir con esta tasa tan baja de vacunación, pero pues hay otros países como Israel, sabemos que ha vacunado un porcentaje muy importante, ¿no es cierto?, de su población. Los Estados Unidos, por ejemplo, que también van con una tasa bastante buena, con una velocidad bastante buena, calculan que entre septiembre e inicios de 2022 sí podrán haber llegado a este 75% posiblemente de la vacunación de su población general. Pero hay varios factores. Uno de ellos es la vacilación, por ejemplo, de vacunarse. Y en Estados Unidos, pues este porcentaje de personas que no quieren vacunarse o tienen varias dudas, inquietudes, no están decididos todavía, pues es muy alto y puede impedir justamente este retorno. Entonces hay varios factores, tanto endémicos, o sea, de un país, locales, ¿no es cierto?, de un país en específico, como la alta vacilación de Francia de vacunarse, de Estados Unidos, y hay otros como es la distribución, por ejemplo, de las vacunas, que pues es más afín a Ecuador, ¿de acuerdo?, que pueden impedir este retorno rápido a algo como el día diario, ¿no es cierto?, anterior, ¿no es cierto?, las actividades anteriores. Hay varios factores. Me tengo que ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema que hoy nos reúne. Luego de un año estamos haciendo un balance de lo que ha ocurrido y las proyecciones hacia el futuro de cómo se ve la situación, tanto en el territorio ecuatoriano como en el mundo. Y nos acompaña el doctor Nikolaos Kyriakidis, experto en inmunología de la Universidad de las Américas. Regresamos para conversar más de este tema aquí en Fila 9 Live. Acompáñenos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos conversando aquí en Fila 9 Live por el 9 Channel con Nikolaos Kyriakidis. Él es doctor en inmunología, experto en investigación de la Universidad de las Américas, docente también de la Universidad de las Américas en el territorio ecuatoriano. Hablamos un poco entonces que la tasa de crecimiento de la aplicación de la vacuna va acelerada en comparación a la densidad poblacional de lo que tú mencionabas en Estados Unidos. Hablas de 330 millones de habitantes versus lo que está ocurriendo en otros países donde el porcentaje no es coherente con las poblaciones, como en el caso de Ecuador. Ahora, una vez que este plan de vacunación vaya avanzando en el mundo, ¿qué debemos esperar que ocurra? Es decir, tú tienes varios sectores que están colapsados, afectados, que buscan llegar a esta famosa nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad es lo que vivimos hoy aquí y ahora, pero ¿cómo ves tú la interrelación de este nuevo mundo que hoy nos toca enfrentar y vivir? Pues en este momento dependemos bastante en la epidemiología, en los datos epidemiológicos, que nos dicen pues en qué sectores tenemos justamente rebrotes,
y en qué sectores pues se puede abrir un poquito más la economía, por ejemplo. Pues esta es nuestra guía. En el momento no hay más pautas en este momento, ¿de acuerdo? Y pues obviamente la meta es de poder vacunar lo más pronto posible la mayor población, ¿no es cierto? El mayor porcentaje de la población, pues para poder empezar a retomar estas actividades. Ahora, como dijimos, pues con la tasa actual, pues eso va a necesitar una década. No creo que lleguemos a este punto, obviamente. Lo que parece más probable el día de hoy y lo que se ha discutido en el mundo inmunológico bastante el día de hoy, estaba revisando un review en Nature, donde preguntaron más de 120 inmunólogos a nivel mundial, muy famosos, de hecho, pues más de 80% de ellos pensaban que no vamos a poder, por ejemplo, a erradicar completamente el SARS-CoV-2, el virus, sino pues se va a convertir a algo endémico parecido a lo que provocan los otros coronavirus o, por ejemplo, el virus de influenza, pues que se convierte más bien a una enfermedad estacional y obviamente se va a convertir a una enfermedad con una mortalidad mucho más baja porque ya vamos a tener pues inmunidad frente al mismo, ¿de acuerdo? Es muy posible que esto pase. Es decir, que pues nunca vamos a llegar a esta inmunidad de rebaño y poder pues erradicar completamente el virus, sino convivir con el mismo y pues este virus no nos va a provocar la enfermedad que tanto miedo provoca el día de hoy, sino pues nos va a provocar pues un resfriado común más bien. ¿De acuerdo? Y posiblemente pues desde niños vamos a empezar a tener contacto con este virus y pues por lo tanto vamos a forjar nuestro sistema inmunológico conviviendo con este virus. Este es un escenario, el escenario más probable en este momento. Entonces en eso estamos, pues ahí, conocemos el virus. Nicolaos, hay por ejemplo una inquietud. Siendo este virus, teniendo la posibilidad de que se vuelva un virus endémico, ¿verdad? La enfermedad sea endémica, hay la posibilidad, lo que tú decías, que sea una enfermedad tal vez incluso hasta estacional o algo por el estilo, pero estamos hablando del virus tal cual lo conocemos en este momento, sin las variables nuevas que van apareciendo de cuando en vez, lo que significa que hay una posibilidad inclusive de que pueda, todo en el campo de las posibilidades, ¿no?, de que puedan existir nuevas variantes conforme pasa el tiempo, lo que de alguna manera me deja pensar que hay una posibilidad en fechas futuras, si no se logra generar esa inmunidad de rebaño de la que estamos hablando, que probablemente este tipo de vacunas tenga que estar sí o sí en el cuadro de vacunación próximamente desde los chicos a temprana edad, tal cual tenemos una serie de vacunas a corta edad. ¿Me equivoco en la apreciación o es algo que está dentro de lo previsible? No se equivoca nada, es excelente su acercamiento y justamente es muy posible que necesitaremos una actualización de estas vacunas cada 1, 2, 3 años. Eso depende de las variantes, de sus características. Dijimos que pues si pudiéramos vacunar a toda la gente con estas vacunas tan eficaces, al 100% de la población, al 70% de la población, al 80% de la población, el día de hoy, pues nos desocuparíamos de este virus definitivamente, pero no podemos hacer eso, lo sabemos. ¿De acuerdo? Todavía sí, eso podría suceder. En un futuro, pues, cómo se acumulan estas mutaciones, es muy posible que tengamos una variante, pues, que escape totalmente o bastante, en un porcentaje bastante significativo, de las defensas producidas por las vacunas actuales. Y por tanto, pues, necesitaremos vacunas actualizadas, aplicadas, tal como lo hacemos con la vacuna frente a la influenza, ¿no es cierto?, frente al virus de la influenza. Cada año, cada 2 años, en función de la tasa de mutación del virus. Ahora, frente a eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan factible es el que pueda realizarse la producción, una vez que ya se han encontrado las fórmulas debidas y varias son las empresas farmacéuticas que la están realizando, que la producción pueda masificarse a otros países en favor de que la vacuna no tenga que viajar a través de las fronteras y pueda ser mucho más fácil y efectiva su producción en masa y por lo tanto su aplicación? Sí, hay varios factores también que pueden simplificar o complicar la distribución y la fabricación de una vacuna. Uno de los factores, por ejemplo, que pues
nos tocó pues enfrentar en este momento es que la tecnología de ARN mensajero pues es una tecnología más novedosa. Por lo tanto, a nivel mundial no existen todavía tantos laboratorios que sí pueden fabricar estas vacunas de ARN mensajero. Seguramente se van a abrir muchos laboratorios más. Por ahí va, pues es seguro que se va a ampliar el uso de este tipo de vacunas no solo para enfermedades infecciosas, sino también posiblemente para otros tipos de enfermedades. Y por lo tanto, pues obviamente se va a desarrollar toda esta tecnología, pues, y vamos a poder tener la capacidad de producir masivamente pues, un número más alto de dosis. Obviamente también algo que cambia totalmente este panorama de la distribución de las vacunas son las vacunas como la de Johnson & Johnson, que es una vacuna monodosis. Claro. Ahí necesitamos la mitad efectivamente de las dosis que pues requieren las otras vacunas. Pues eso va a cambiar también completamente el panorama. Entonces, pues eso depende también de la tecnología que se utiliza. Las vacunas de ARN mensajero, aunque no tengamos muchos laboratorios que las pueden producir en este momento, pues son vacunas que sí se pueden actualizar, por ejemplo, muy rápidamente. Dentro de 3 meses se estima, dentro de 6 semanas se puede actualizar una vacuna. Ya existen las vacunas actualizadas, no en altas dosis, no en altos números, pero sí existen vacunas actualizadas, por ejemplo, de Moderna. Moderna envió el otro día a NIH, a los institutos de salud de los Estados Unidos, envió el prototipo actualizado frente a algunas de las nuevas variantes. Ya, repito, obviamente no ha masificado su producción, ¿no es cierto? Pero sí lo ha enviado, ya lo tiene y pues lo puede masificar después mucho más rápidamente. Entonces son vacunas de desarrollo muy rápido. Hay otras plataformas que necesitan más tiempo. Pero pues todo el panorama después de lo que pasó, que ya tuvimos una vacuna tan solo en un año, varias vacunas aprobadas en un año, pues eso va a cambiar completamente el marco de la vacunología. Tema interesante y que nos despeja varias inquietudes y hoy queremos agradecerte, Nicolás, por estar con nosotros en el programa. Yo creo que es muy importante entender lo que está haciendo la ciencia y el salto tan gigantesco que hemos estado viviendo los últimos 12, 14 meses al hablar del desarrollo de vacunas, tal cual lo citas, y al hablar del desarrollo científico, los procesos de vacunación y sobre todo comprender que van de la mano de planes correctamente diseñados y muy bien estructurados que tienen que ser también consecuentes con la población. Nicolaos Kyriadikis es experto inmunólogo, es PhD en inmunología y docente de la Universidad de las Américas, hoy acompañándonos en Fila 9 Live. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Y son varios los temas que hay que tener en cuenta una vez que hemos concluido con esta entrevista, que ha sido muy clara en favor de
poner una bandera en alto a lo que ha ocurrido con la ciencia, el avance acelerado durante estos últimos 365 días en esta lucha de la generación de la vacuna y los efectos reales que tiene la vacuna hoy por hoy en favor de ayudar a poder convivir con un COVID que va a estar con nosotros durante muchísimos años más. Y no sabemos hasta cuánto, inclusive de acuerdo a lo que nos decía Nicolaos, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir con esto, pero el tema de que la vacuna es la solución definitiva y única, pues cada vez me va quedando claro que no es así. Y más bien son todo ese conjunto de medidas que se van desarrollando y entre ellas el tema de mascarilla, que el grado de limpieza, de higiene que podamos llegar a tener. Interesante prestar oído a la comunidad científica que en más de una ocasión también se la pasa por alto y simple y sencillamente creemos en esas recetas milagrosas que nos ofrecen o nos prometen solución definitiva de la noche a la mañana. Pero me ha aclarado mucho el panorama. Los temas a mantener, la constante en el tiempo, tener la capacidad de ver estas constantes, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de las manos, el uso de los desinfectantes, todo ese tipo de cosas van a tener que acompañarnos durante un largo periodo de tiempo. A esto sumado la capacidad de poder vacunarnos, sí, unos más tarde, otros más temprano. Los laboratorios también van a ir ampliando la capacidad de producción en otros lados, lo que hablamos. Y no me quiero meter en el tema porque no es mi experticia, evidentemente, pero entre la de Johnson & Johnson, que tiene una sola dosis y no requiere el protocolo de refrigeración tan estricto como el que requiere la de Pfizer, por ejemplo, encontrar los mecanismos para que los laboratorios puedan empezar a hacerla y así empezar a masificar y que no solamente se produzcan o en Estados Unidos o en Alemania, sino que ya puedan hacerse. Incluso vi un pedido esta semana de Colombia, el presidente de Colombia hacía un pedido para que se pueda hacer en este país la producción también masiva de vacunas. Entonces ya empieza a darse estas alertas, a generarse las situaciones en favor de que los países puedan ir generando sus propias dotaciones. Y lo que esperamos aquí en el país, que sean diligentes en este tema también las autoridades y que de forma definitiva ya se transparente toda la información y se genere una consecuencia con los actos y con la necesidad de la población. Sí o sí, hablamos de reactivación, pero es necesaria la vacuna, incluso para jugar el escenario del cual Nicolaos nos decía, no es la solución definitiva de momento y en este instante. Más adelante, cuando la población, 70-85% población global, esté ya inmunizada. Les queremos agradecer a todos por habernos acompañado hoy en este encuentro en Fila 9. Como siempre, es un gusto tenerlos ahí y que formen parte de la comunidad del 9 Channel. Nuestro saludo grande a quienes en el centro del país amplifican nuestra señal en Extrema FM. Gracias por estar con nosotros de manera permanente compartiendo la señal del 9 Channel. Nos encontramos en una próxima entrega con más temas de actualidad en Fila 9 Live. Que estén muy bien. Hasta entonces. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.